El título del mensaje de hoy es El primer sermón. Está basado en Hechos capítulo 2, versículos 13 al 28. En nuestra última charla descubrimos algunas verdades maravillosas detrás de los eventos del último Pentecostés. Fue un cumplimiento de la misma promesa del Señor encontrada en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice la palabra: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Eso es exactamente lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2. El Pentecostés de Hechos capítulo 2 comienza con el descenso del Espíritu Santo. El bautismo y las señales sobrenaturales de la venida del Espíritu Santo eran todas partes del plan de Dios para la creación de la Iglesia del Nuevo Testamento. Luego, la predicación del poder de Dios a través de las lenguas no aprendidas con anterioridad por los hablantes fue una prueba más contundente de que este era en realidad el último Pentecostés. Fue el último del antiguo y el comienzo del nuevo. Volvamos a Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que Pedro estaba diciendo cuando se refirió a la profecía de Joel en relación con Pentecostés? Bueno, por algo en el versículo 16, Pedro no dijo que Pentecostés era el cumplimiento actual de Joel capítulo 2. Sencillamente, sabemos eso porque gracias al Señor, todas las terribles cosas de su profecía no ocurrieron. Pedro está simplemente diciendo en realidad, este es el mismo Espíritu Santo sobre el cual escribió Joel. Él ahora está aquí. Y el mismo Espíritu que tendrá el poder de obrar toda la profecía de Joel, ahora nos está fortaleciendo a nosotros para hablar en lenguas nunca antes aprendidas. Ese Espíritu Santo, que un día será derramado sobre todas las personas, observa que el versículo 17 dice, toda la humanidad, ha sido ahora derramado sobre algunas personas, los 120 que estaban hablando en otras lenguas. Ahora en este punto, Pedro vuelve a introducir al rey, quien se sentará sobre el trono de David cuando la profecía sea finalmente cumplida. Observa el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, Jesucristo hizo cosas que solamente Dios podía hacer, y sus milagros tenían un propósito divino. Aquellos que dicen que debemos ser capaces de sanar y de levantar de entre los muertos, etc., tan solo porque Jesús hizo todo eso, pasan por alto el principio básico de este versículo. Jesús hizo aquellas cosas no solo por hacerlo, sino por una razón la cual estaba detrás del hecho. Jesús partió el pan y los peces en 5,000 comidas, no porque las personas estuvieran hambrientas, sino para que Él pudiera validar su derecho que Él luego pronunciaría en Juan capítulo 6, versículo 35a. Yo soy el pan de vida. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos no porque Lázaro era su gran amigo y porque él no quería ver el dolor de María y de Marta, sino para poder validar su derecho que luego él haría en Juan capítulo 11 versículo 25a. Yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús hubiese sanado a las personas simplemente porque estaban enfermas, entonces se hubiera convertido en la persona más cruel del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque mientras que Él estuvo en la tierra, Él no curó a nadie. Con frecuencia Jesús se apartaba a una ciudad que tenía una colonia de leprosos. Sin embargo, leemos que Él solo sanó a un leproso de esa ciudad. Y la colonia de leprosos permaneció luego del ascenso de Cristo. ¿Por qué no los sanó a todos? Jesús seleccionó cuidadosamente los milagros de distintas clases para probar que realmente Él era el Mesías. Y según Pedro, los israelitas lo sabían. Lo sabían tanto que es por eso que Jesús podía decir las palabras de Juan capítulo 15, versículo 25b.
sin causa me aborrecieron. Estamos mencionando lo que este primer sermón estaba entregando. El primer sermón comienza con una reprensión. En segundo lugar, expone las Escrituras, pero ahora también este primer sermón entrega el veredicto. Ahora Pedro lleva a su audiencia hacia el veredicto, y el veredicto es culpable. Observa el versículo 23 de Hechos capítulo 2. Dice la Biblia: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vayamos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo queda eso para una predicación amistosa? ¿Cómo resulta eso para hacer sentir cómodos a los inconversos? ¿Me lo pueden explicar? La verdadera predicación declara una verdadera proposición. El Espíritu de Dios se mueve a través de la declaración y de la exposición de la verdad bíblica. Ahora bien, solo en caso de que ellos piensen que esto tiene que ver con eso, y que antes de que culpes a la nación judía de ser completamente responsable de haber matado a Dios en la carne, observa cuidadosamente las siguientes palabras de Pedro. Miremos nuevamente el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Era parte del plan antes de la fundación del mundo por consejo del Trino Dios. Y ahora, escucha el resto del plan. Mira el versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora Pedro continuará exponiendo los pasajes que escribió David, que se relacionan directamente con la resurrección y el ascenso del Mesías. Pedro está dibujando la red alrededor de sus oyentes judíos. Ustedes lo crucificaron, Dios lo coronó. Ustedes lo sepultaron, Dios lo entronó. Ustedes lo abatieron, Dios lo alcanzó. Ustedes lo ejecutaron, Dios lo exaltó. Observa el resultado en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra traducida como compungieron es la palabra griega equivalente a pasmar. Ellos estaban literalmente pasmados al darse cuenta de que habían crucificado su propio Mesías y que eran culpables ante Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué pregunta tan tremenda! Se asemeja al carcelero de Filipo cuando dijo en Hechos capítulo 16, versículo 30b: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta ante esa pregunta es la respuesta más importante del mundo. De hecho, mi amigo, si alguien te preguntara: ¿cómo me convierto en cristiano? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es lo que tú dirías? Las respuestas ante esta pregunta pueden incluir: un legalista diría: tendrías que dejar de hacer todas esas cosas malas. Un moralista diría: deberías empezar a hacer muchas cosas buenas. Un religioso diría: debes comenzar a ir a la iglesia y leer tu Biblia. Un filántropo diría: necesitas despojarte del dinero y de los objetos. Un pluralista diría: necesitas desarrollar tu propia religión y esperar lo mejor. Mi amigo, la mayoría de las respuestas ante la pregunta ¿cómo me convierto en un cristiano? Caerían dentro de dos categorías. Permíteme que te las comparta. Una categoría puede ser definida con la palabra entrega. La Biblia enseña que el convertirse en cristiano es una entrega, no es un proceso. Es un evento en un momento del tiempo cuando rindes tu corazón a Cristo, cuando confiesas tu pecado y le pides a Él, gracias a su única obra, que te salve. En algún punto de tu vida reconoces la verdad bíblica, que no puedes salvarte a ti mismo y nada de lo que hagas te hará ganar el cielo. Por lo tanto, clamas a aquel que ahora reconoces que es el único Salvador que necesitas. La segunda categoría puede ser definida con la palabra arrepentirse.
La primera palabra que salió de la boca de Pedro mientras les respondía, según el versículo 38a, fue: Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos en el griego es la palabra metanoeo, la cual significa cambiar de parecer. Antes de la salvación, tú te consideras bastante bueno y que Cristo es realmente innecesario, pero cambias de parecer. Te das cuenta que eres un pecador y que Él es completamente necesario. Ahora la próxima parte del versículo 38 ha sido bastante complicada para muchos. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí quiero mostrarles dos respuestas a la regeneración bautismal, a aquellos que creen que el bautismo es parte de la regeneración. Aquellos que creen en la regeneración bautismal o que debes ser bautizado por agua a fin de que completes tu salvación, utilizarán este pasaje como una de sus pruebas principales. Permítanme proveerles de dos respuestas ante esta teología errónea. Primero, haz un círculo en la palabra para del versículo 38, donde dice para perdón de los pecados. Esta palabra para es eis, la cual es una pequeña preposición griega que con frecuencia demanda una traducción más expandida para el bien del lector. Aquí la preposición puede ser de expectación, donde el bautismo pasa a ser un sacramento. Para puede traducirse como una preposición de expectación. Por lo tanto, el versículo 38 podría ser traducido: deben ser bautizados con el propósito del perdón de sus pecados. Si son bautizados, pueden esperar que sus pecados sean perdonados. Para aquellos que creen esto, el bautismo es un sacramento. Pero también la preposición puede ser de explicación, y aquí el bautismo es conmemorativo. Para también puede ser traducido como una preposición de explicación. Por lo tanto, el versículo 38 podría traducirse como lo hace A. T. Robertson. Él dice así, escuchen: arrepiéntanse y sean bautizados con motivo de que ya sus pecados han sido perdonados. Para aquellos que creen eso, el bautismo no es sacramental, sino que es conmemorativo. Creo que las dos ordenanzas de la Iglesia son conmemorativas, no son sacramentales. La Cena del Señor es una mesa de recordación y el agua del bautismo identifica al creyente con la muerte pasada y con el entierro del Señor. Entonces ahora puedes interpretar Hechos capítulo 2 versículo 38 con un poco de gramática griega debajo de tu manga. Pero hay otro camino para llegar a la respuesta, sin saber una preposición griega extraída del chip de alguna computadora. Es un principio de interpretación bíblica llamado la analogía de la Escritura. Quizás puedas pensar, esto es extraordinario. Mis amigos, este es uno de los principios más importantes. Significa sencillamente, ningún pasaje de la Escritura, cuando es interpretado correctamente, podrá contradecir a otro pasaje de las Escrituras. Por lo tanto, ¿es la salvación un resultado de la fe en Cristo más las aguas del bautismo? ¿Qué es lo que dice el resto de las Escrituras? Busquemos en el capítulo 1 de Juan, versículo 12. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También veamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. El bautismo es algo que haces en obediencia a Dios y es una obra. Y termina el versículo diciendo, para que nadie se gloríe. Pero quiero que pensemos por qué el bautismo no es importante para la salvación. O ¿cuán importante es el manejo de Hechos capítulo 2, versículo 38? Déjame ir un poco más lejos. ¿Por qué el bautismo no es importante para la salvación? O si el bautismo de agua es necesario para la salvación, entonces, ¿cuáles son los resultados? Permíteme darte 5. El significado del nuevo pacto es pasado por alto. Si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces el significado del nuevo pacto es pasado por alto. Damas y caballeros, el nuevo pacto no es agua más sangre, es solamente sangre.
1 Corintios capítulo 11, versículo 24 dice: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Primera Juan capítulo 1, versículo 7 nos deja saber que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, el significado del nuevo pacto es pasado por alto si creemos que el bautismo es necesario para la salvación. En segundo lugar, el propósito de la encarnación de Cristo es destruido. Si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces el propósito de la encarnación de Cristo sería destruido. Jesús vino a morir y Hebreos capítulo 10, versículo 10 declara: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿Por qué venir a morir si puedes ser salvo por medio del agua? Nos podemos poner a pensar. En tercer lugar, el significado de las últimas palabras de Cristo son diluidas. Si el bautismo de agua fuera necesario para nuestra salvación, entonces el significado de las últimas palabras de Cristo serían diluidas. En Mateo capítulo 28, versículo 19, leemos el mandato de Cristo a sus discípulos de id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos hicieron pública su identificación con Cristo a través del bautismo. Estos eran discípulos, no eran infantes, eran creyentes que depositaron su identidad en Cristo. Y estamos pensando en por qué el bautismo no es importante para la salvación. Y dijimos primeramente que el significado del nuevo pacto es pasado por alto si creemos que el bautismo es importante para la salvación. En segundo lugar, dijimos que el propósito de la encarnación de Cristo sería destruido. En tercer lugar, dijimos que el significado de las últimas palabras de Cristo son diluidas, el hecho de ir y hacer discípulos. En cuarto lugar, la integridad del ministerio de Pablo es aminorada. Si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces la integridad del ministerio de Pablo también sería aminorado. En otras palabras, el ministerio de Pablo sería un fracaso si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, Pablo declara abiertamente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Por último, en quinto lugar, también la esencia del Evangelio es disminuida. Finalmente, si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces la esencia del Evangelio sería disminuida. 1 Corintios capítulo 15 define el Evangelio como la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. La fe en Cristo salva, no Cristo más el agua, no Cristo más las buenas obras, no Cristo más la moralidad, no Cristo más un ritual, no Cristo más la religiosidad, solamente Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, creo que Pedro está diciendo: arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo, debido al perdón de sus pecados. Esto es lo que dice este versículo. Pero, ¿por qué el bautismo es importante en la vida del creyente? Podemos pensar ahora. ¿Por qué entonces es tan importante el bautismo en la vida del creyente que Cristo nos mandaría a ser bautizados? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Si el bautismo no es necesario para la salvación, ¿por qué es necesario? Ahora sí, permítame darle 3 razones. Tome nota, por favor. El bautismo es importante en la vida del creyente porque revela un quiebre en la antigua manera de vivir. Para la nación judía, este era un evento traumático del cambio de vida. Ser bautizado públicamente como un seguidor de Cristo significaba apartarse completamente del judaísmo y del antiguo pacto. Ellos estaban diciendo: en el pasado,
El perdón de nuestros pecados estaba relacionado con nuestros sacrificios, pero ahora el perdón de nuestros pecados está relacionado con nuestro Salvador, quien fue sacrificado una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Pero no solamente el bautismo revela un quiebre con tu antigua manera de vivir, sino que el bautismo es importante en la vida del creyente porque obedece el mandato de Cristo. El bautismo sigue a la salvación, no la provoca. ¿Escuchaste bien esto? El bautismo sigue a la salvación, no la provoca. Sin embargo, no olvides que Pedro lo manda en el versículo 38, y también Cristo lo ordena a la iglesia del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 28, versículo 19, que se bauticen, es decir, baptisomia, en el griego, o ser sumergidos a todos los discípulos. Los discípulos son aquellos que se convierten a la fe en Cristo. ¿Has obedecido a este mandato? ¿Has obedecido al mandato de ser bautizado? Entonces estamos pensando, ya culminando nuestro mensaje, en por qué es importante ser bautizado. Dijimos que revela un quiebre con la antigua manera de vivir, pero también el bautismo obedece el mandato de Cristo y por último, el bautismo identifica al creyente no solo con Cristo, sino también con su iglesia. El bautismo es importante en la vida del creyente porque identifica al creyente no solo con Jesucristo, sino también con su iglesia local. Veremos esto más tarde en Hechos capítulo 2 y continuaremos este estudio de este capítulo en próximos estudios. Pero quiero terminar preguntándote, ¿ya has obedecido al mandato de ser bautizado? ¿Qué es lo que te impide ser bautizado todavía? Dice la Biblia que si creíste en Cristo como tu único y suficiente Salvador, lo que tienes que hacer es ser bautizado para identificarte con Cristo, identificarte con la iglesia, obedecer al mandato de Cristo y hacer un quiebre con tu vida antigua y pasada. ¿Por qué no tomas la decisión de ser bautizado? ¿Por qué no vas y tomas esta decisión y lo comunicas a aquellas personas responsables de tu iglesia, diciéndoles, quiero ser bautizado, como Dios me manda? Que Dios te bendiga ricamente.